Entonces, como les comentaba, a mí me tocó todo el tópico, rendirles todo el tópico de pelvis principalmente, donde comprende tanto la parte ósea, la parte muscular, como también la parte que comprende a los órganos genitales ubicados en esta cavidad pélvica y en la superficie inferior de esta cavidad. Así que nos vamos a ver el día de hoy, día lunes, y el día viernes 4 de diciembre de esta misma semana. Así que vamos a comenzar con pelvis y perine por ahora. Los contenidos que vamos a ver el día de hoy es la pelvis ósea y sus articulaciones, de qué forma articulan los huesos que componen la pelvis ósea y cómo se movilizan entre ellos. También vamos a ver el sistema de sostén, que principalmente está asociado al sistema muscular, que comprende al cierre inferior de la cavidad pélvica, y cómo éste se tiene que armonizar con el resto de la presión que proviene desde el abdomen, y cómo los músculos, tanto el diafragma como propiamente tal, como la musculatura anterolateral del abdomen, tiene que resistir las fuerzas compresivas internas que tiene el abdomen y la pelvis. Y vamos a ver también un sistema suspensorio cohesivo. Suspensorio se refiere principalmente a el sistema facial a través de fascias y cohesivo a través de ligamentos. Ahí vamos a revisar distintos ligamentos y estructuras faciales que permiten de alguna otra forma ayudar al sistema de sostén muscular para mantener esta resistencia a la presión intraabdominal e intrapélvica. Y el último va a ver algo de anatomía clínica de algunas enfermedades recurrentes cuando estos sistemas de sostén y de suspensorio cohesivo fallan. Primero partimos con la pelvis ósea. La pelvis ósea está constituida por los dos huesos coxales, uno derecho, hueso coxal, uno derecho y uno izquierdo, y por y por un par de huesos conocidos como el sacro y el coxis. Todo eso es lo que compone a la pelvis ósea, o sea, son principalmente 4 huesos, que a la vez están articulados a través de la articulación sacroiliaca, sacrocoxigia y la sínfisis del pubis. Esto constituye un anillo que soporta principalmente el esqueleto axial. ¿Qué es el esqueleto axial? Entendemos que es la cabeza, ¿cierto? La columna vertebral, las costillas y el esternón. Ese esqueleto axial, de alguna otra forma, tiene que ser resistido, es inferior a través de una estructura ósea, la cual comprende a esta pelvis. Y transmite el peso del cuerpo, llámese tanto de lo que acabo de nombrar, más el miembro superior. Ese peso es transmitido a través del sacro hacia la pelvis ósea, y de la pelvis ósea es transmitido hacia los miembros inferiores para hacer la descarga del efecto de gravedad que va cayendo sobre esta pelvis. Aquí vemos con mayor detalle la pelvis ósea, que esta pelvis se divide principalmente el hueso coxal en 3 porciones o subdivisiones, que en un principio, en el desarrollo embrionario, y más bien en el desarrollo embrionario y fetal, ya que hay una transición ahí, este hueso está dividido en 3 segmentos, y esos segmentos están separados por un cartílago que se llama cartílago hialino. Entonces aquí en el libro de Netter divide el hueso en 3 partes por colores, donde deja en color amarillo al hueso ilíaco, en color azul grisáceo el hueso isquion, y en rojo deja el hueso pubis. Estos huesos, en estos puntos de unión, donde Netter grafica de alguna manera como forma de Y, una Y ampliada, eh, es donde se ubica este cartílago hialino, que a medida que van pasando los años, este cartílago se empieza a osificar y termina formando un solo hueso conocido como el hueso coxal. Aún así, cuando el hueso coxal está unido por completo, sigue teniendo en los nombres los segmentos de isquion, pubis e ilion. En el caso del ilion, podemos encontrar distintas estructuras. Aquí estamos viendo una cara externa del hueso coxal, y la forma de guiarme más fácil para saber que es una visión externa o lateral es la proyección de este espacio que se llama el acetábulo, que es donde va a articular el hueso fémur. Por ende, si no puedo visualizar el acetábulo, estoy viendo una visión medial. En esta visión lateral podemos encontrar las siguientes estructuras de acuerdo al orden de los huesos que vamos a ir nombrando.
Primero vamos a partir por superior, que es el hueso ilíaco. En este hueso ilíaco nosotros podemos encontrar un borde superior que es conocido como la cresta ilíaca. Y esa cresta ilíaca tiene una zona lateral, o una cresta lateral, una intermedia, perdón, lateral, una intermedia y una medial, que permite principalmente la inserción a los músculos amplios del abdomen, como es el oblicuo externo, interno y el transverso del abdomen. También por su cara lateral va a encontrarse con algunas líneas, las conocidas líneas glúteas, que permiten el punto de inserción para los músculos glúteos, como son el glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor, lo cual van a haber tres, una que es considerada como posterior, una considerada como anterior y otra como inferior. En su borde anterior vamos a encontrar dos estructuras primordiales. Una es la espina ilíaca anterosuperior, que permite la inserción de dos músculos, como son el tensor de la fascia lata y el sartorio. Y en la región inferior va a haber una espina ilíaca anteroinferior, que permite la inserción del músculo recto femoral, que van a ser estudiados cuando veamos miembro inferior. Hacia posterior también considera dos espinas. Una espina se llama ilíaca posterior y una espina ilíaca posterior-inferior, que son contrarias a las anteroinferior y, perdón, anterosuperior y anteroinferior. Inferior a esa espina ilíaca posterior-inferior va a haber una escotadura o incisura conocida como la escotadura isquiática mayor, que pertenece al hueso ilíaco a pesar de llamarse isquiática, ya que isquiático tiene más relación con isquio. Llegando al isquion, que es la región posterior e inferior del hueso coxal, podemos encontrar una espina que se llama la espina isquiática. La espina isquiática, y aparece otra escotadura más pequeña, y por ende si esta se llamaba mayor, esta se llama escotadura isquiática menor. Aquí encontramos parte del cuerpo del isquion, y vamos a encontrar una tremenda tuberosidad que se conoce como la tuberosidad isquiática. Esta tuberosidad isquiática es palpable, y además es un punto en el cual generalmente uno siente dolor cuando se sienta en superficies duras, como por ejemplo uno se sienta en el suelo en cemento, o en un asiento muy duro, o cuando uno anda en bicicleta y posterior a ella, si no estoy acostumbrado, me genera un dolor más persistente durante un par de días, y es porque tuve un apretamiento constante de esta región del hueso. Aquí alrededor hay asociado musculatura, inserciones musculares, como también grasa. Y cuando uno empieza a andar más en bicicleta constantemente, el dolor empieza a desaparecer debido a que todas esas estructuras que están alrededor se empiezan a acostumbrar a esa presión. Pero en un principio es bastante molesto. Después encontramos la rama isquiática, que se une con la rama inferior del pubis, ya que el pubis tiene una rama inferior y una rama superior. Y esta rama inferior, al unirse con la rama del isquion, forma lo que se llama la rama isquiopubiana. Después anterior hacia el pubis, vamos a encontrar el tubérculo del pubis, que es una prominencia donde se inserta aquí musculatura, como por ejemplo el resto del abdomen, lo que se llama el tubérculo del pubis. Vamos a encontrar la rama superior que le acaba de decir, y va a estar formando parte del acetábulo, al igual que el hueso ilíaco y el hueso isquio, formando el acetábulo, que es prácticamente todo el ancho de esta curvatura que podemos ver, que es el punto de unión con el fémur. Vamos a ver lo que se llama la superficie lunar, y vamos a ver una región acá que a veces es considerada como la cavidad quetolínea. Y aquí vamos a encontrar la escotadura acetabular. También entre el isquio y el pubis se va a formar un tremendo foramen, que se llama el foramen obturador. Por aquí sale la arteria obturatriz y el nervio obturatriz, que probablemente lo estudiemos cuando veamos miembro inferior. En su cara medial vamos a ver también algunas estructuras de las que ya fueron mencionadas, pero aquí vamos a agregar, por ejemplo, el pecten del pubis, que está dividido a través de la eminencia hilopúbica por una línea que se llama la línea arqueada o la línea innominada. Entonces esta línea es como continua con el pecten del pubis, pero hay un punto de unión entre ambas líneas,
porque también se puede llamar línea pectínea o pecten del pubis, que es la eminencia iliopúbica. Acá en el hueso ilíaco, por su visión medial, podemos encontrar lo que se llama la fosa ilíaca, donde hay insertado un músculo que se llama el músculo ilíaco. Como también podemos encontrar lo que también una tuberosidad en el hueso ilíaco, que se llama la tuberosidad ilíaca, que se forma esta tuberosidad por las inserciones de músculos y algunos ligamentos en esa región. Y también tenemos la superficie auricular del sacro. ¿Para qué? Para articular con el hueso sacro. Superficie auricular del ilion, perdón. En el caso del sacro se llama cara auricular del sacro. Ahí me había dado vuelta el concepto. Entonces aquí vemos la pelvis totalmente armada. Aquí tenemos los huesos coxales aislados. Y vemos cómo se articula con el hueso sacro y también con el fémur hacia la región lateral e inferior, con una articulación de tipo sinovial esferoidea. Otro dato importante de la pelvis, que lo podemos diferenciar, es el ángulo subpúbico que se llama, ya que aquí está la región del pubis, donde hay una articulación conocida como la sínfisis del pubis. Este ángulo subpúbico, si es menor que 90 grados, 90 o menos, va a indicar que esta pelvis es de origen de un individuo masculino. Si este ángulo es mayor, igual o mayor a 120 grados, podríamos considerar que esta pelvis es de un individuo humano femenino. Aquí tenemos el hueso sacro, que también tiene distintas regiones. En la región superior es conocido como la base del sacro, mientras que la región inferior es conocido como el vértice del sacro. Tiene un aspecto triangular, donde en la parte superior vamos a encontrar superficies articulares, conocidos como procesos articulares superiores del sacro, que son para articular con la quinta lumbar, a través de una articulación más bien sinovial trocoides, y vamos a encontrar la región del cuerpo, como la región del cuerpo del sacro, que permite en el fondo articular con el cuerpo vertebral de L5. Hacia más anterior vamos a encontrar una prominencia acá, que de ahí deriva su nombre, que es conocido como promontorio. Hacia el lateral vamos a encontrar las alas del sacro, que es esta porción que estoy delimitando, conocida como la ala del sacro. Y aquí vamos a encontrar ya la parte pélvica del sacro. Esta línea, que se puede verificar aquí, por el cambio de luz que hay, aquí más claro o más oscuro, esa línea continúa con la línea innominada que mencioné antes, después la eminencia iliopúbica, y luego la línea pectínea hasta llegar a la sínfisis del pubis. Y ahí va a delimitar un estrecho que se llama el estrecho superior de la pelvis, o también conocido hoy en día como la apertura superior de la pelvis. En su cara anterior vamos a encontrar 4 pares de agujeros o forámenes que permiten la emergencia de los nervios espinales hacia las paredes de la pelvis, inervando musculatura, fascias, ligamentos, entre otros. Estos son alrededor, esto varía entre cada individuo, pero en promedio son 4 pares a lo largo del sacro. También vamos a encontrar acá unas crestas transversas, o líneas transversas, también se menciona así, ya que el sacro es la unión de entre 4 a 5 vértebras, que permiten que los cuerpos aquí en este sector se unan, y que esto en un periodo anterior, en el periodo gestacional, eran sínfisis, terminan osificándose y formando una sinostosis, que es la unión definitiva de dos huesos. Por posterior del sacro, podemos identificar las facetas articulares, que ya las habíamos mencionado, y podemos identificar 3 tipos de crestas: la cresta sacra media, la cresta sacra medial y la cresta sacra lateral. La cresta sacra media es la unión de los procesos espinosos de las vértebras que componen el sacro. La cresta sacra intermedia es la cresta que va a unir principalmente los procesos articulares. Y la cresta sacra lateral va a unir principalmente los procesos transversos de las
vértebras que se osificaron a nivel del sacro. También va a tener una superficie auricular, como había indicado anteriormente. El hueso ilíaco tiene una superficie auricular ilíaca, esta es una superficie auricular sacral, y que ambas se unen para formar la articulación sacroiliaca. Hacia inferior vamos a encontrar que el sacro tiene dos cuernos, y va a tener un hiato, que es conocido como el hiato sacro, ya que aquí tiene un conducto, que es el conducto sacro. Y hacia inferior tenemos el coxis, que son entre 3 a 4 vértebras, tiene un proceso transversal, bastante cortito, como podemos ver acá, y también tiene unos cuernos coxígeos. Entre ellos va a haber también unas pequeñas sínfisis que después terminan osificándose y formando un solo hueso conocido como el coxis. Aquí tenemos la pelvis ósea, tenemos la apertura superior de la pelvis y los componentes de ella, que los mencioné anteriormente, pero aquí están más detallados. El número 1 representa al promontorio, después continúo con el ala del sacro, la línea que le había mencionado, después continúo con la línea innominada o arqueada, llego al nivel del número 4, que es conocido con la valencia iliopectínea, y continúo después con la línea pectínea, que aquí no es mencionada dentro de los componentes, pero sí llegando al número 5, llego al cuerpo del pubis, y por último al borde superior de la sínfisis del pubis. Para acá misma estructura, y al cerrar esta circunferencia, es considerado lo que se conoce como la apertura superior de la pelvis. Si hay una apertura superior, también hay una apertura inferior, y las estructuras que delimitan la apertura inferior son principalmente el coxis, el ligamento sacrotuberoso, la rama isquiopubiana o isquiopúbica, que la habíamos mencionado, que era la suma de la rama isquiática o más la rama inferior del pubis, y el borde inferior de la sínfisis del pubis. Esto es conocido como la apertura inferior de la pelvis, y como pueden ver, si me permiten, a diferencia de la apertura superior, es osteoligamentosa. Aquí está conformada solo por hueso, mientras que acá está conformado por hueso y por la delimitación posterior y lateral del ligamento sacrotuberoso. Y este ligamento se llama sacrotuberoso porque va desde el sacro hasta la tuberosidad isquiática. Es ahí su nombre. Y aquí lo vamos a conocer. Vamos a ver la pelvis ósea y su articulación asociada. Los ligamentos sacrotuberosos, sacroespinosos, sacroiliaco anterior y posteriores participan principalmente en la estabilización de la pelvis, junto a los músculos que provienen tanto del tronco y los miembros inferiores. Aquí podemos delimitar algunos agujeros también que se forman de acuerdo a la limitancia que dan los ligamentos. Vamos a partir por dos ligamentos acá. Acá está el ligamento sacrotuberoso, que va desde el sacro a la tuberosidad isquiática, y el sacro espinoso, que va desde el sacro a la espina ciática. Aquí podemos ver en una línea intercalada o prepicada, como la quieran llamar, esta línea está delimitando en el fondo el borde superior de la pelvis. Cuando está el ligamento sacrotuberoso y sacroespinoso, estas escotoduras van a dar origen a un agujero conocido como el agujero ciático mayor y el agujero ciático menor, por donde va a discurrir el músculo piriforme y acá el músculo obturador interno. También tenemos ligamentos que van a estar asociados a la articulación sacroiliaca, donde vamos a encontrar ligamentos sacroiliacos anteriores y ligamentos sacroiliacos posteriores. Cuando yo saco los ligamentos sacroiliacos posteriores, que son dos capas, una superficial y una profunda, me encuentro con otro ligamento que es un ligamento sacroiliaco interóseo. Y este ligamento sacroiliaco interóseo va a ser parte de una articulación bien particular, que es única en el cuerpo, que se da entre el sacro y el hueso coxal, conocida como sacroiliaca, ya que sacroiliaca significa que se une con la porción ilíaca del hueso coxal. De ahí su nombre sacroiliaca. Y como pueden ver, hacia anterior tiene una superficie articular en forma de L, que es una articulación de tipo sinovial, pero más bien es plana el subtipo. O sea, aquí hay líquido sinovial. Hay una cápsula articular, hay membrana sinovial y algunos ligamentos refuerzos, como los sacroiliacos anteriores, principalmente. Y hacia posterior y superior
vamos a encontrar un ligamento interóseo. Y este es un tipo de articulación fibrosa clasificado en su subtipo como sindesmosis, ya que hay un ligamento sacroiliaco interóseo, como indica acá y como indica acá. Ligamento sacroiliaco interóseo. Aquí en este caso está cortado. Entonces es una articulación mixta. Hacia anterior e inferior es sinovial plana y hacia superior y posterior es una articulación fibrosa sindesmosis. Por un lado tiene mucha estabilidad y por otro lado da movilidad. Aún así, esta articulación es muy poco móvil. Se moviliza principalmente en el caminar, en el saltar, correr, etc., pero no con tanta amplitud de movimiento. Entonces aquí tenemos las articulaciones, las cuales las mencioné de una forma más específica. Tenemos la articulación sacroiliaca, que había dicho que era una articulación especial, única en el cuerpo. Está compuesta por dos tipos de articulaciones, como había dicho, por una fibrosa y sindesmosis hacia posterior y superior, y una tipo sinovial plana hacia anterior e inferior. Estaríamos hablando del número 1. Esta también es la sínfisis del pubis, es la articulación entre, ¿cierto?, el pubis derecho con el izquierdo, a través de una articulación de tipo cartilaginosa, sínfisis o secundaria, ya que las primarias son la sincondrosis. En este caso es una sínfisis. Y por último está la articulación sacrococcígea, que llevaba a discusión entre los anatomistas e histólogos, que es una articulación de tipo cartilaginosa sínfisis, otro indica que es sicondrosis, pero los histólogos han logrado verificar que es de tipo sínfisis. ¿Y por qué sínfisis? Porque recuerden que estas son vértebras, y entre los cuerpos vertebrales hay sínfisis, entonces no tiene mucha lógica que sea una sincondrosis, aunque podría ser un caso excepcional, pero tiene más lógica que sea una sínfisis. Ahora vamos a entrar al sistema de sostén muscular. Aquí les voy a dejar un video que indica los músculos de la pared interna en la cavidad pélvica en formato 3D, para que ustedes puedan ingresar una vez finalizado la clase y van a tener disponible la diapositiva y puedan ingresar a ese link. La pared interna de la pelvis, como bien indica acá, se encuentra revestida por 4 músculos que son pares, descubiertos por su respectiva fase. O sea, va a tener, si el músculo tiene un nombre, por ejemplo, el primero mencionado es el piriforme, va a tener una fascia que se va a llamar fascia del piriforme. Está el músculo obturador interno, el músculo elevador del ano y el músculo coccígeo. Los dos últimos, que es el elevador del ano y el coccígeo, van a componer lo que nosotros llamamos el diafragma pélvico. Entonces, el músculo elevador del ano y el coccígeo van a componer el diafragma pélvico. ¿Y qué hacen este diafragma pélvico? Cierra la apertura inferior, que le habíamos mencionado que era osteoligamentosa, cierra la apertura inferior de la pelvis y separa la cavidad pélvica del periné, porque el periné es la superficie inferior donde van los genitales externos, es lo que nosotros consideramos como el periné. Entonces aquí podemos ver los músculos que están mencionados acá. Primeramente, vamos a encontrar un músculo, que es el número 18, que es conocido como el músculo piriforme. Como pueden ver, va desde el sacro, pasa por la escotora isquiética mayor y se va a insertar al trocánter mayor del fémur. Acá tenemos el hueso, perdón, el músculo coccígeo, que va también de la región más inferior del sacro, ¿cierto? Su borde anterior y lateral, hacia la espina isquiática. Se inserta justo en la espina isquiática. Después vamos a encontrar acá con su respectiva fascia, la fascia del obturador interno, que va a estar en el fondo cubriendo el foramen obturador, que fue mencionado anteriormente, donde deja un agujero o un foramen que es conocido como el conducto obturador, que es por donde va a emerger el nervio obturador y la arteria obturatriz, que es rama de la ilíaca interna, arteria ilíaca interna. Y por último vamos a dejar este músculo, que tiene 3 porciones, o 3 grandes porciones, porque se han identificado más porciones, pero vamos a mencionar las 3 primordiales que las menciona tanto en este paper, como también es mencionado en Nether, y entre otros libros. Como pueden ver, es más bien una pelvis femenina. Tenemos uretra, aquí estaríamos hablando de la región de la vagina y acá el recto. Y podemos ver que hay musculatura que va asociada y envuelve el recto. Por esta porción se va a llamar pubo rectal. Va desde el pubis envolviendo el recto. Pubo rectal. Después vamos a tener una porción que se llama pubo coccígea.
porque va desde el pubis y sus fibras van de forma paralela, trasladándose hacia posterior hasta llegar al coxis. Por ende se va a llamar pubococcigio. Y va a haber una tercera porción, que es la número 7, que se llama la porción iliococcigio, que va en este borde, conocido como el arco tendinoso del músculo elevador del ano, hacia el coxis, que se va a llamar iliococcigio. Entonces tiene 3 porciones. Y este músculo, que es el elevador del ano, que lo estoy delimitando acá, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, más este músculo, que es el coccigio, va a formar lo que se llama el diafragma pélvico. Y este diafragma nos permite resistir las fuerzas compresivas, efectivamente, que provienen desde todo el abdomen, prácticamente, sus vísceras abdominales, y las vísceras pélvicas que se encuentran en esta región, como por ejemplo en este caso, útero, recto, vejiga. Entonces aquí tenemos el sistema de sostén muscular nuevamente, aquí tenemos el borde de la apertura superior de la pelvis, aquí tenemos el músculo obturador interno, que está cubriendo el foramen obturador y la membrana obturatriz, pasa por el agujero isquiático menor, que está conformado tanto por el ligamento como la escotadura isquiática menor, hacia el trocánter mayor del fémur, y aquí tenemos el piriforme, que se inserta en el sacro, pasa por el agujero isquiático mayor hacia el trocánter mayor del fémur. Y vemos también el ligamento sacrotuberoso y sacroespinoso. Acá tenemos el músculo elevador del ano, es el músculo principal del diafragma pélvico, y se encuentra constituido por 3 porciones, como indiqué anteriormente, según Netter y Drake. Netter es el autor, bueno, Anatomía Humana de Netter, ¿cierto? Y Drake el de Anatomía para Estudiantes, el Grade Anatomía para Estudiantes. El músculo iliococcigio, puborectal y pubococcigio, como lo había indicado anteriormente. Acá también están delimitados. Podemos ver el puborectal, cómo pasa por detrás de la abertura anal y se une al otro pubis. El pubococcigio, que va desde el pubis hacia el coxis, dejando aquí en la zona intermedia un ligamento que se llama anococcigio, que después lo vamos a ver por inferior, ese ligamento, que es mucho más identificable. Y el iliococcigio, que toma parte de la espina isquiática por inferior, el arco tendinoso elevador del ano y el coxis, y termina su fibra entrelazándose con las del pubococcigio. Y ahí está el músculo coccigio. El elevador del ano es uno de los principales, pero el diafragma pélvico está compuesto por el elevador del ano y el coccigio. Desde el punto de vista funcional, se debe mencionar que el músculo elevador del ano está compuesto esencialmente por fibras musculares de tipo 1. Los músculos tienen fibras de tipo 1, tipo 2A y tipo 2B. Las de tipo 1 son más asociadas a un metabolismo de tipo oxidativo. ¿Qué significa eso? Harta mitocondria. Permite que tengan una alta resistencia en el tiempo, o sea, puedan estar contrayéndose en un largo periodo de tiempo. No se fatiga rápidamente, como por ejemplo los músculos posturales. Una persona que trabaja todo el día de pie, sus músculos erectores de la columna, entre otros, el gastrocnemio, cuádriceps, glúteo mayor, etcétera, isquiotibiales, tienen que tener un tipo de fibra que permita mantenerse en el tiempo la contracción para poder estar de pie, estabilizar, ¿cierto?, la posición erguida. Como también existe un aumento de la proporción de fibras tipo 2 que tienen un metabolismo más anaeróbico, son más de contracción rápida, una contracción potente y rápida, pero se fatigan rápidamente. En las regiones periuretral y perianal, o sea, estamos hablando de las regiones que están ya envolviendo a esfínteres. Entonces aquí tenemos una visión lateral, según Netter, donde vemos el piriforme, el coccigio, y aquí vemos el elevador del ano, como en el fondo es un verdadero especie de paracaídas inverso que resiste el peso de lo que viene cayendo desde superior, vísceras pélvicas más vísceras abdominales. Sabemos que aquí hay una presión positiva. Si yo hago con un arma cortopunzante, se le hace un corto a una persona, por ejemplo en un asalto o en una operación, se abre el abdomen, todos los contenidos abdominal y pélvico tienden a salir hacia el exterior porque hay una presión positiva versus el exterior. Entonces aquí hay una alta presión y esto tiene que resistirlo. Esto que indico acá es según Fatton 2015. Es un paper que también les puedo adjuntar en el Moodle.
Al encontrarse organizada su fibra, tal como fue mencionado en la diapositiva anterior, ¿cierto? Que tenía fibras tanto de tipo 1 como de tipo 2, se sugiere que existe un papel sinérgico de los sistemas musculares de sostén. ¿Qué significa eso? Que el tono basal permanente del músculo del ordelano permite soportar los pesos de las vísceras pélvicas, tanto en la bipedestación, o sea, estar de pie, y la contracción voluntaria del fascículo pubovisceral. Ese fascículo pubovisceral se refiere a los fascículos que están envolviendo las vísceras asociadas, conocido como el pubo rectal. Aumenta este tono para hacer frente a un incremento súbito de la presión abdominal. ¿Qué significa eso? Cuando aumenta la presión abdominal, por ejemplo, una maniobra de Valsalva, estos fascículos, los puboviscerales, los que están envolviendo las vísceras, sea recto, vagina, uretra, etcétera, permite tener un efecto más bien que se conoce como el reflejo miotático, que al aumentar la presión, este músculo se estira, hay sensores dentro de él, son captadas esta información y este músculo se contrae para mantener esa resistencia y obviamente las vísceras no tiendan a escapar por la región inferior. Drake, en el Anatomía para Estudiantes, ¿cierto? El Gray, Anatomía para Estudiantes, menciona que el músculo levar del ano además posee la función de esfínter vaginal. Principalmente en qué sentido, es que es un músculo que también permite que el introito vaginal reduzca su diámetro en tamaño. Aquí podemos ver otra visión del músculo levar del ano, donde vemos el músculo la porción puborectal, pubocoxigia e iliocoxigia. Puborectal, pubocoxigio y la iliocoxigio. Aquí vemos el orificio anal y aquí vemos el introito vaginal, que en este caso vendríamos hablando del vestíbulo vaginal, donde se ven sus labios mayores y menores, cuyas estructuras las vamos a ver el día viernes. Y aquí tenemos una división inferior del elevador del ano, donde podemos identificar el pubo rectal, el pubo coxigio y el iliocoxigio. Sistema de sostén, y ahora vamos a ver los músculos perineales. El periné principalmente es el conjunto de los tejidos blandos situados por debajo del diafragma pélvico y que cierran la cavidad pélvica. O sea, son las estructuras que están bajo el elevador del ano. Eso es lo que conocemos como periné. Como pueden ver acá, tenemos el diafragma, vamos a llamarlo diafragma superior, pero siempre se ha llamado diafragma secas. ¿Por qué diafragma superior? Porque tenemos un diafragma pélvico. Entonces el diafragma que divide la cavidad torácica abdominal está cerrando el compartimento superior de la cavidad abdominopélvica. El abdomen llega hasta la apertura superior de la pelvis, que ya la delimitamos, ¿cierto? Y las estructuras que lo componen, para formar lo que se llama la cavidad pélvica. En la región inferior tenemos el músculo elevador del ano principalmente, y bajo el músculo elevador del ano nosotros encontramos el perineo. Es más correcto decir periné. La porción perineal de nuestro cuerpo. Aquí tenemos algunas estructuras, algunos videos de apoyo. Está el perineo femenino en 3D, que se explica muy bien. Y también anatomía de perineo, donde van a ver generalidades, fascias, capas, etcétera, del doctor Carlos Andrés García, que también pueden ir a esos links y les puede explicar aún con mayor profundidad algunas cosas que no alcanzamos a ver en esta clase. Aquí primero vamos a delimitar la región perineal. La región perineal está dada por algunas líneas imaginarias en puntos específicos, en el cual tiene 4 vértices para formar un rombo que a la vez por una línea transversal se divide en 2 triángulos. Hacia anterior, el vértice anterior va a estar conformado por la sínfisis del pubis, mientras que al lateral va a estar conformado por las tuberosidades isquiáticas, que estas, como bien dice acá, son palpables. Y hacia posterior vamos a encontrar el coxis, que también es palpable. O sea, aquí nosotros podemos identificar estos triángulos, ya que tanto la sínfisis del pubis, la tuberosidad isquiática y el coxis son palpables. Y entre ambas tuberosidades isquiáticas, nosotros vamos a dar una línea imaginaria que va a dividir en 2 triángulos. Un triángulo conocido como urogenital, ya que están los genitales asociados y el orificio uretral externo. Y un triángulo conocido como el triángulo anal, porque ahí está la abertura anal. Esto es conocido como la región perineal. Entonces aquí vemos una orientación
más, podríamos decir, real, ya que uno cuando lo ve por inferior, al verlo en 2D, se ve como que este periné fuera plano, pero su orientación no es plana. Como pueden ver, tiene una orientación bastante transversal, que es el triángulo urogenital del periné, donde ahí está el orificio de la uretra principalmente, donde uno va a eliminar la orina, y va a tener una angulación que no está tan determinada, viene a ser alrededor de los entre 70 y 80 grados, entre un plano y el otro, donde queda el orificio anal a la vista acá, y este es el triángulo anal del periné. Como pueden ver, no es plano, sino que tiene una angulación. Y ahí está delimitada la apertura superior de la pelvis. El triángulo genital se divide en dos planos musculares, uno superficial y uno profundo. Aquí les dejo un video que habla principalmente de la importancia del centro tendinoso del periné, sobre todo en la episiotomía, el día que les toque estar en ginecología y obstetricia, para atender un parto. Va a tener músculos que van a ser superficiales y otros profundos. Principalmente los superficiales van a ser considerados, por ejemplo, como los isquiocavernosos, que van en toda la rama isquiopubiana y llegan a las cavernas tanto del pene como a las cavernas del clítoris. Las cavernas del clítoris, al llenarse de sangre, permiten la ingurgitación del clítoris, mientras que en el caso del varón, la erección. También vamos a encontrar el músculo bulbo esponjoso, que en este caso está rodeando a la vagina. En el caso del varón, estos músculos van unidos en el centro, formando un rafe que va cubriendo la región de la base del pene. Por ende, este músculo es diferente entre el femenino y masculino. Aquí tenemos el cuerpo del perineo, también conocido como el centro tendinoso del perineo. Y aquí tenemos otro músculo que es el transverso superficial del perineo, que también llega al cuerpo del perineo. Y por último, hacia posterior, tenemos el esfínter externo anal, que tiene tres porciones. Una cutánea, conocida como también subcutánea, una superficial y uno profundo, que lo vamos a ver con mayor detalle en siguiente diapositiva. Y esa posterior se une con un ligamento que mencioné anteriormente, que es el ligamento ano-coxígeo. Entonces, aquí en el triángulo orogenital, en el plano más superficial, vamos a encontrar los siguientes músculos, que fueron mencionados a grandes rasgos en la diapositiva anterior. Uno es el músculo isquiocavernoso, como les decía, va en toda la rama isquiopubiana hasta llegar a insertarse principalmente hacia las cavernas del clítoris en este caso. Su contracción comprime los cuerpos cavernosos, o sea, ayuda tanto en la ingurgitación del clítoris como en la erección del pene. El músculo bulbo esponjoso, su contracción comprime la vena dorsal del clítoris, lo que favorece su ingurgitación. Comprime la glándula vestibular mayor, que es la de Bartolino, y estrecha el introito vaginal. O sea, como pueden ver, también participa en el periodo de excitación de la mujer para que esta glándula vestibular mayor secrete un líquido lubricante que se produce en la superficie vaginal. Este líquido no sirve para lubricar la vagina hacia el interior, sino que solamente la entrada de ella. Y tenemos el músculo transverso superficial del periné, que estabiliza la posición del centro tendinoso del periné. O sea, este que está acá abajo, transverso superficial del periné, estabiliza el cuerpo del periné. ¿Qué significa que estabiliza? Que el cuerpo del periné, a través de las contracciones que se producen alrededor, no se dirija hacia adelante, hacia posterior, hacia lateral, derecha o izquierda. Entonces es un músculo estabilizador de este centro. Después tenemos el triángulo urogenital, plano más profundo, como ocurre con el músculo esfínter de la uretra, que rodea el tercio medio de la uretra y se divide en dos partes, según Fato en 2015. Un músculo que se llama uretrovaginal, que funciona como esfínter accesorio de la uretra y facilita también el cierre de la vagina, en sinergia con el músculo bulbo esponjoso. Y el músculo compresor de la uretra funciona como esfínter accesorio de la uretra. Vendría siendo el músculo que está alrededor de la uretra. Y tenemos el músculo transverso profundo del periné, que al igual que el transverso superficial, estabiliza la posición del centro tendinoso del periné. Vendría siendo este de acá. Transverso, músculo transverso profundo del periné. En ambos casos, tanto Fato en 2015, que el dibujo a la izquierda,
y Netter 2019, que es el dibujo a la derecha, concluyen que la uretra en sí misma posee un músculo esfínter estriado de la uretra. En el fondo comprime la uretra membranosa. Que Netter lo considera parte del esfínter externo de la uretra, mientras que Fatton no lo menciona de la misma forma, pero aún así está presente. Me explico. El esfínter externo de la uretra, según Netter, indica que está compuesto por fibras previamente tales, conocidas como el músculo esfínter uretral, pero después hay otro esfínter alrededor que se conoce como el músculo uretrovaginal. Como pueden ver, no envuelve solo a la uretra, sino que también envuelve a la vagina. Por ende, no solo va a tener una función esfinteriana uretral, sino que también vaginal. Y más hacia anterior vamos a encontrar un músculo que se llama músculo compresor de la uretra. Músculo compresor de la uretra, que también ayuda a comprimir la uretra. Y la suma de esos tres va a dar origen a el músculo esfínter externo uretral, que es voluntario, es inervado por nervios somáticos, permite tener un control cortical, un control a través de la voluntad. Y Fatton refiere lo mismo, pero en su descripción refiere que este músculo, el esfínter uretral propiamente tal, no lo considera como el esfínter externo uretral como tal, pero estamos hablando de lo mismo. En este caso nos vamos a quedar, en caso de prueba o evaluación, nos vamos a quedar con lo de Netter. Pero en el fondo Fatton menciona lo mismo. Un esfínter estriado, como el caso del 1, el 2 es el músculo uretrovaginal, al igual que el de acá, y el número 3, el músculo compresor de la uretra, como pueden ver, es un músculo que va y pasa por anterior de la uretra y que ayuda a la compresión de ella. El triángulo anal consta solo de un músculo, que es el músculo esfínter externo del ano, el cual rodea la porción inferior del conducto anal y presenta tres porciones de superficial a profundo. Una porción subcutánea, como la pueden ver acá, en un corte frontal, o lo pueden ver en la región de acá. También tiene una porción superficial que va un poquito más profunda en la subcutánea, está como en la región media ahí, como intermedia. Y tenemos el músculo, o la porción, mejor dicho, que se inserta, ¿cierto?, por detrás del ligamento no coxígeo, eso es lo importante, y por delante del centro tendinoso del perineo. Y una porción profunda, que es la de acá, que es la más gruesa, que intercambia fibras con el músculo puborectal, que esa es porción del músculo del ano. Entonces el músculo esfínter externo del ano es músculo esquelético, o sea, en el fondo quiere indicarte que este músculo es voluntario, que yo lo puedo contraer a partir de mi corteza, de mi voluntad, y tiene tres porciones, una subcutánea, superficial y profunda. Y aquí tenemos el esfínter interno, que es el músculo liso, que ese no está bajo mi voluntad, sino que está bajo la voluntad de nervios conocidos como son autonómicos. Entonces aquí tenemos una imagen lateral, un poquito más, podríamos decir tridimensional, aunque sigue siendo 2D, donde tenemos el triángulo urogenital, el triángulo anal, y podemos ver el conducto anal y las distintas porciones del esfínter externo del ano, subcutánea, superficial y la profunda. Y ahí está el esfínter voluntario. Ahora vamos a ver el sistema suspensorio cohesivo. Este sistema suspensorio cohesivo es re importante porque va en mucha sinergia con el muscular. Si falla uno de los dos, vamos a tener problemas con la sustentación de las vísceras que, por ejemplo, aquí podemos ver, como no es el recto, útero, vagina y la vejiga. La fascia pélvica parietal, o a veces conocida como la aponeurosis pélvica, es una lámina que recubre los cuatro músculos de la pared pélvica, los que habíamos mencionado al principio: obturador interno, piriforme, coxigio y elevador del ano. O sea, los cuatro músculos de la pared pélvica. Se adhiere al periósteo adyacente a las inserciones musculares, o sea, al periósteo y los huesos que están adyacentes a las inserciones musculares, y a las estructuras ligamentarias. Su borde periférico se une a la fascia transversal. Fascia transversal es una fascia que, ¿cierto?, tiene que ver en relación con el abdomen principalmente, donde tiene en estrecha relación con el peritoneo parietal, mientras que su borde medial se continúa con la fascia visceral. Presenta unos refuerzos tendinosos dispuestos como la punta de una estrella, conocida, este tiene un epónimo, estrella de Roy,
cuyo centro es la espina isquiática o espina ciática, o sea, estaríamos hablando de este nivel. Entonces aquí podemos ver algunas estructuras, como por ejemplo, el número 9 está indicando un ligamento que se llama ligamento útero-sacro, que une el útero hacia el sacro. O sea, está dándole una suspensión, una sujeción al útero hacia posterior. Tenemos también, por ejemplo, el caso del 10, que es el ligamento cardinal, o ligamento también conocido como de McEnroe, que es va a la altura del cuello uterino y, como pueden ver, da una inserción lateral para sostener al útero, y va a llegar a la altura de la espina isquiática. Entonces, otro sistema suspensorio que ayuda ahí a mantener esta estructura. Por ejemplo, tenemos el número 12, que indica principalmente al sector que se conoce como paracolpos, y otro sector que se conoce como el parametrio. El parametrio tiene más bien relación con el útero, mientras que el paracolpos más tiene relación con la región vaginal. Entonces permite darle una suspensión a estructuras como el recto, útero y vejiga, para mantenerla ahí como en el fondo de forma flotante. Entonces acá vamos a ver que la fascia pélvica parietal presenta zonas de refuerzo denominados arcos tendinosos. Yo había mencionado uno ya, compuesto esencialmente de tejido colágeno sólido, o sea, es colágeno propiamente tal, que nos permite dar la suspensión y la cohesividad necesaria para que esta estructura no descienda. Se pueden individualizar dos arcos tendinosos y distinguir otras condensaciones sólidas, tales como la bandeleta isquiática y el ligamento pubovesical. Como por ejemplo acá tenemos el ligamento pubovesical. ¿Se acuerdan del músculo o la porción del músculo puborectal que salía desde acá, envolvía al recto y volvía? Aquí tiene una orientación muy similar, pero es un ligamento. Pero no va al recto, sino que va a la vejiga. Muy apegadita al cuello de la vejiga, como pueden ver. Ligamento pubovesical. Aquí tenemos el arco tendinoso de la fascia pélvica. El arco tendinoso de la fascia pélvica. Y acá tenemos... lo que pasa es que acá está reflejado lateralmente, como indica el monito acá, la figura. Fue tomada y como fue en el fondo traccionada hacia el lateral para poder verlo mejor. Mientras que acá está su posición como natural, y podemos ver este arco, que es el arco tendinoso de la fascia pélvica, que permite después generar fascia hacia el lado derecho o lateral y hacia el lado medial para la suspensión de las estructuras mediales, como son la vejiga, vagina y útero y recto. Entonces la fascia pélvica se continúa medialmente con la vaina fibrosa de las vísceras pélvicas, conocida como la fascia pélvica visceral. Y la fascia que se inserta en el útero se denomina parametrio, y la que se inserta en la vagina, paragolpios o paravagina. Entonces, aquí tenemos la apertura superior de la pelvis. Aquí tenemos estructura colagenosa, y hay unas que están envolviendo colágeno o tejido conectivo que están envolviendo a las vísceras propiamente tal. La que envuelve a la vejiga se conoce como parasistio. La que envuelve al útero se conoce como parametrio, y que da origen a un ligamento que se llama el ligamento cardinal. Ese ligamento que podemos ver o condensación hacia el lateral que se ve acá. El que envuelve al recto se va a llamar paraprocto. Y aquí no está la vagina, pero el que envuelve a la vagina se va a llamar paracolpio. Entonces, estos van a ser parte de este sistema suspensorio cohesivo que permite sostener estas vísceras pélvicas junto con el diafragma pélvico. Entonces aquí tenemos el ligamento suspensorio cohesivo. Existen existen condensaciones a nivel del parametrio y del paracolpios, que constituyen auténticas prominencias por las que circulan los pedículos vasculonerviosos y que son fácilmente individualizables, como ocurre con el ligamento cardinal de McEnroe, que va a la altura del istmo y cuello del útero, y el ligamento uterosacro, que se va hacia posterior. ¿A dónde está indicado acá? En este sector. Ligamento uterosacro y ligamento cardinal, que va de forma transversal y se inserta en la espina isquiática.
le da sustento al útero. Y aquí está en otras visiones, según Netter y según Gray. Me gusta Gray porque tiene muy buenos esquemas, le recomiendo. En texto no es muy preponderante, pero en esquemas muy buenos. Para hacer clases sirve mucho. Gray, aquí podemos ver cómo la fascia está envolviendo cada una de las estructuras, cómo es el recto, útero, vagina y vejiga. Cómo se forma el ligamento útero-sacro como condensación y el ligamento pubo-vesical como condensación de esta misma fascia. O sea, estamos hablando de que el colágeno se condensa a ese nivel. Y también podemos ver acá, en el lado derecho, con distintos colores, algunas de las fascias, por ejemplo, la fascia vesical que está envolviendo a la vejiga. Tenemos una fascia útero-vaginal que está envolviendo al útero y la vagina, propiamente tal. Una fascia rectal que envuelve al recto. Aquí tenemos el cuerpo perineal o el cuerpo tendinoso del periné. Y tenemos algunas otras estructuras como por ejemplo la membrana perineal, que también participa en el sostén anterior de estructuras como lo es la vagina y la vejiga, que también es una membrana adicional que ayuda a sustentar estructuras como lo es la vejiga y la vagina, obviamente con el útero hacia superior, más el diafragma pélvico y más toda esta fascia que están rodeando estructuras y permite darle la cohesividad, esta estructura, a la región pélvica. Otro detalle importante son los niveles de Delancey. La estática pelviperineal depende de tres sistemas, cuya integridad es indispensable para el mantenimiento de un equilibrio normal. Un sistema de suspensión, que es el ligamentario, un sistema cohesivo, que es el facial, y un sistema de sostén, que es el muscular. Eso fue lo que estudiamos anteriormente. Los trabajos anatómicos modernos sitúan la piedra angular del equilibrio pelviperineal en la vagina y sus conexiones. Esto se da principalmente en el caso del sistema genital femenino. Ahí es donde están los niveles de Delancey. Delancey ha propuesto un concepto escalonado de la vagina que se constituye de tres niveles. Primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. El primer nivel corresponde al tercio superior de la vagina. La vagina tiene una orientación hacia superior y posterior de forma diagonal. Por eso es que tiene forma escalonada. El nivel 1 corresponde al tercio superior de la vagina y a este nivel el cuello uterino y el fondo vaginal están unidos a la pared pélvica mediante las fibras del paracolpios y paracervix, tras lo que se entremezclan con los ligamentos útero-sacro, como el que está acá, útero-sacro, y las fibras del extremo superior de la fascia rectovaginal. Entonces esta suspensión es más bien apical de la vagina y está asociado al ligamento cardinal y el ligamento útero-sacro. El nivel 2 corresponde al tercio medio de la vagina. Está unido al arco tendinoso de la fascia pélvica, ¿cierto? Y a la porción superior del arco tendinoso del músculo del ano, que vendría siendo el número 6. El número 7 es el arco tendinoso de la fascia pélvica y el número 6 es el arco tendinoso del elevador del ano. Entonces estaríamos hablando de la región media. Y esta inserción lateral está la fascia vésico-vaginal y la fascia recto-vaginal. Y el nivel 3, que es el más anterior e inferior, engloba la porción distal de la vagina. A este nivel la vagina está en conexión estrecha con las estructuras vecinas, que son principalmente la uretra y la porción paramedial de los elevadores del ano. Por detrás está íntimamente unida al centro tendinoso del periné. O sea, estamos hablando ya de la salida vaginal. Y esto es un sistema más bien de fusión, donde la integración del centro tendinoso del periné, la membrana perineal y los músculos de los genitales externos y elevador del ano permiten darle una sujeción primordial a la región más inferior de la vagina. Entonces aquí vemos los distintos niveles. Aquí vemos a la doctora Lina Figueira, que explica también con detalle y más bien asociada al tema quirúrgico, una visión más clínica y quirúrgica de esta estructura. Y aquí podemos ver el nivel 1 como el ligamento uterosacro. Acá vemos los arcos tendinosos en el nivel 2. Y aquí ya en el nivel 3 vemos la parte más inferior que ya tiene que ver con la salida de la vagina.
o la entrada principalmente. Ya nos está quedando bastante poco, pensaba dar un pequeño recreo, pero ya no queda nada, así que vamos a hacerlo de forma continua. Aquí tenemos las capas del periné. Dijimos que el periné era una porción del cuerpo que estaba bajo el diafragma perineal. Aquí tenemos el músculo hortelano. Bajo esto encontramos lo que se llaman las capas del periné o el periné propiamente tal. Primero tenemos una capa que es la piel, ¿cierto? Que en este caso son los labios mayores, en el caso del varón van a ser el escroto, el prepucio, todas las estructuras que están envolviendo a la región perineal, más externa que vendría siendo la piel. Después tenemos un tejido celular subcutáneo, que es más bien este tejido que está a este nivel, que es en el fondo grasa o tejido adiposo, más técnico. Después tenemos la fascia perineal superficial, conocida como decoles, que estaríamos hablando de esta fascia, de esta línea que vemos acá, que está sobre este ligamento, que es el ligamento rondo del útero. Después tenemos una bolsa que se llama la bolsa subcutánea del periné. La bolsa subcutánea del periné, que vendría siendo este espacio, que se puede ver acá, para que a posteriori forme lo que se llama la fascia perineal profunda, conocida como de Gaulladet. Esta fascia vendría siendo la fascia que envuelve al músculo isquiocavernoso y el músculo bulbo esponjoso. De ahí viene el espacio perineal superficial. Membranas del periné, que está solo en el triángulo genital, que es la membrana perineal, está solo en el espacio conocido como triángulo urogenital. Después viene el espacio perineal profundo, que vendríamos hablando de este espacio. Perineal profundo, para llegar a lo que se conoce como las fosas isquionales. Las fosas isquionales. Y por último el diafragma pélvico, dado por el músculo elevador del ano. Entonces, estas 10 capas componen lo que se conoce como el periné. ¿Cuál queda exceptuada de esta? El diafragma pélvico, porque el diafragma pélvico ya pertenece a la capa más profunda, mientras que los isquiocavernosos, bulbo esponjoso, esfínter externo uretral, esfínter externo del ano, transverso superficial, profundo, etc., son músculos perineales, mientras que el diafragma pélvico no pertenecen al periné, sino que es el techo de aquel nivel de capas que acabamos de mencionar. Entonces aquí tenemos la fosa isquional. La fosa isquional es un espacio que está lateral al recto principalmente, más hacia posterior. Aquí lo podemos ver vacío, no hay tejido adiposo. Eso es lo que se conoce como la fosa isquional, donde hay límite medial y superior, dado principalmente por quién, por el músculo esfínter externo del ano, con sus 3 porciones, y el músculo elevador del ano, medial y superior. Lateral vamos a tener el músculo obturador interno. Hacia posterior, que acá no se ve, o sea, hacia posterior, vamos a ver que va a estar cubierto por el músculo glúteo mayor y ligamento sacrotuberoso. Hacia anterior hay un borde posterior de los espacios perineales superficial y profundo que forman unos recesos, que se llaman los recesos anteriores de la fosa isquional y llegan hasta la sínfisis del pubis. Y ese inferior está la fascia y piel del periné, a este nivel inferior. Entonces aquí podemos ver la fosa isquional donde están las flechas y podemos ver los recesos anteriores de las fosas isquionales que están bajo el diafragma pélvico y podemos ver que se forman esta especie de triángulo donde por medial está el elevador del ano y por lateral el músculo obturador interno, y hacia inferior está la membrana perineal y sobre la membrana perineal está el espacio perineal profundo. Aquí vemos una división inferior, vemos el ligamento sacrotuberoso, aquí debería estar el glúteo mayor, que es el límite posterior, ¿cierto?, de esta fosa isquional, que es esta región roja que estamos viendo, ya que se traslucen los músculos, y podemos ver los recesos de las fosas isquionales. Ahí tenemos los recesos anteriores, y aquí tenemos el receso de la fosa isquional propiamente tal. Algunas enfermedades asociadas, por ejemplo, cuando el sistema cohesivo suspensorio falla, como pueden ver acá, aquí tenemos el soporte facial pubocervical normal, sin problema,
permite que la orina se mantenga en su posición, a no ser que por corteza yo abra el esfínter y orine, y las flechas tienen o están indicando la presión que tiene que ejercer en el esfínter. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí tenemos una persona, ¿cierto?, que está tosiendo, genera una presión intraabdominal, ¿cierto? Presión intraabdominal que está incrementada, presión hacia inferior, y como aquí hubo una lesión, ¿cierto? Y hubo una especie como de desgarro de la fascia pubocervical, estas fuerzas cambian de dirección y permite que la apertura, que la uretra tenga una apertura, y eso permite la eliminación de la orina. Entonces aquí podemos ver un abultamiento en la pared anterior de la vagina, debido a que, como aquí está débil la suspensión, la vejiga tiende a, en vez de estar en la posición normal, como está en la línea entrecortada, se va hacia posterior, en el fondo obstruyendo parte de la vagina y dejando un abultamiento en la pared anterior de la vagina. Y eso permite que estas fases, al estar rota, esto retroceda, por eso las flechas indican eso, y permite que haya una apertura de la uretra y haya una incontinencia urinaria. Otras lesiones que puedan haber, que son, estas lesiones se dan principalmente en el sistema genital femenino, es que también este sistema de suspensión, ¿cierto? Por ejemplo, puede ocurrir por temas de edad, puede ocurrir por múltiples embarazos, ¿cierto? Por trauma en el periodo de nacimiento, la obesidad, tos crónica, etcétera, ligamentos débiles, puede llegar a permitir que el útero o que el cuello uterino empiece, voy a decirlo vulgarmente, a asomarse, ¿cierto? O a emerger hacia la superficie, hacia el exterior, dando origen a lo que se llama el prolapso uterino. Y aquí tenemos un prolapso uterino de grado 1, uno de grado 2 y otro de grado 3, que en el fondo es prácticamente que salga prácticamente todo el útero y la vagina esté completamente revestida o dada vuelta. La referencia de esta clase las dejo acá. Como pueden ver, en algunas partes de la clase tenemos algunos videos que ustedes pueden hacer clic y verlos de forma adicional. Y les voy a subir este paper que es muy bueno, que sirve para entender mejor el diafragma perineal, como también estos dos que tengo más arriba, para que les sirva de apoyo si quieren interiorizarse más en el tema. Lo otro es Rubier, Sobota, Netri y Drake, que son libros que comúnmente se utilizan para ver las imágenes que vimos en esta clase. Espero les haya gustado, hayan aprendido, y vamos a finalizar ahora con una actividad.